Hola, pues lo que dice el título, he creado un juego de cartas. A ver, me explico. Yo soy diseñador gráfico y esto empezó como todos los proyectitos que voy haciendo. Era una mezcla entre entretenimiento e ir engordando el book profesional para cuando tengo que enseñarlo. Me apetecía esta vez hacer un diseño de cartas de combate tipo Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, etc., pero enfrentando a personajes del manga anime que me gustan. Yo qué sé, tipo Luffy contra Goku, Naruto contra Yusuke, Sakura contra Sailor Moon, Inuyasha contra Gon, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero claro, cuando quieres diseñar unas cartas, como con todos los diseños, has de pensar en su funcionalidad. Así que me puse a pensar en cómo se jugaría ese juego, ¿no? ¿Cómo hago para enfrentar ese personaje con el otro y que sea jugable? Y esa fase de pensar el juego me gustó demasiado. Y acabé con un montón de documentos de Word, unos cuantos documentos de Excel, y ya me daba pena el usar imágenes que evidentemente no me pertenecen, ¿no? Esos personajes no tienen nada que ver conmigo, y que obligaban al diseño de las cartas a quedarse en lo que originalmente era, ¿no? Una cuestión meramente estética. Pero me daba pena. Así que, como creo que el juego es jugable, me puse a dibujar todas y cada una de las cartas. Y yo no soy ilustrador, así que han sido unos meses largos y tortuosos en los que he dibujado cientos de cartas, pero bueno, finalmente he creado Faitta. Faitta es un juego de cartas de lucha con personajes inspirados en los universos más populares del manga anime, pero también en los cómics occidentales, la literatura e incluso la mitología y el folclore. Para entender cómo se juega a Faitta hay que empezar por dividir sus cartas en dos grupos, las cartas luchador y las cartas efecto. Empecemos por las cartas luchador. Estas cartas nos presentan a los personajes del juego, aquellos que usaremos para combatir. La carta contiene varios puntos de información clave: el nombre, la clase, la facción, la descripción y las estadísticas. El nombre y la descripción son evidentes. Identidad y un poco de contexto para conocerlo mejor. La clase es un elemento importante. Aquí veremos qué tipo de técnicas usa el luchador de forma principal. Y tenemos 15 distintas, que son: clase cuerpo a cuerpo. Estos son peleadores melee, artistas marciales de algún tipo que utilizan su cuerpo o armas contundentes para combatir. Clase demoníaca. Más allá de nuestro mundo material existe otro mundo más peligroso, el mundo demoníaco, habitado por criaturas con una energía muy particular. Aquí tendremos desde demonios que hacen incursiones al mundo humano, a humanos poseídos por energía demoníaca o peleadores capaces de canalizar y utilizar esa energía en su favor. Clase filocortante. Cualquier peleador cuya forma principal de atacar a sus enemigos sea mediante algún arma o elemento afilado. Espadachines, lanceros y demás combatientes que cumplan estos requisitos serán catalogados dentro de esta clase. Clase tirador. Aquí tendremos a todos aquellos que peleen a largo alcance, bien sea con armas o con alguna técnica específica. Clase mágica. Estos poderes pueden provenir del estudio o de una naturaleza particular, pero se resumen en una capacidad para alterar la realidad que nos rodea. Clase fuego. No es muy difícil esta. Aquí tendremos desde peleadores con armas que expulsan fuego hasta entes capaces de convocar llamas o piroquinéticos muy ardientes. Clase agua. Si hay fuego, siempre hay agua. Tan evidente como eso. Clase planta. Seguimos con los clásicos. Aquí aquellos luchadores que o bien pueden invocar vida vegetal y manipularla, o bien son directamente un ente propio del reino herbáceo, con niveles de consciencia suficientes para poder combatir. Clase hielo. Siguiendo con la naturaleza, esta vez haciendo referencia a aquellos especialistas en usar el agua en su estado sólido. Clase eléctrica. Otro más de los elementales, luchadores de alto voltaje con fuentes de energía diversas pero siempre electrizantes. Clase tierra. No podían faltar aquellos dedicados a la manipulación de rocas, minerales, arena o cualquier variante del terreno sólido. Clase viento. Y de los elementales más rígidos a los más volátiles. Desde suaves brisas hasta poderosos huracanes, los peleadores de esta clase no deben ser tomados a la ligera. Clase sombra. El mundo humano también tiene sus fuerzas oscuras sin necesidad de recurrir a la energía demoníaca, y aquellos capaces de manipularla serán los que formen esta clase. Clase veneno. La naturaleza siempre ha recurrido a la química para combatir, y los humanos aprendieron hace miles y miles de años a replicar eso en su beneficio. Cuidado con acercarse a los de esta clase.
Clase mecánica. No todo lo que se mueve es natural, y donde la biología no llega, aparece la tecnología. A través de las soluciones artificiales se construyen estos luchadores. Una vez vistas las clases, nos tocan las facciones. Una facción hace referencia al lugar en el mundo que ocupa ese luchador, sus afinidades, sus simpatías e incluso su empleo. Este elemento nos habla del grupo del que forman parte, y será una cuestión relevante de cara al combate por dos razones. La primera es referente a que las diferentes facciones hacen cosas diferentes, y por tanto tienen cartas efecto únicas que veremos en un momento. La segunda razón es bien sencilla. Cuantos más luchadores de la misma facción se alineen a la vez, más aumentarán sus estadísticas. Es decir, como son luchadores que tienen mucho en común, al estar juntos como aliados, mejoran sus prestaciones. ¿Cuánto? 20 puntos por estadística por cada compañero de la misma facción. Aunque en desventaja solo serán 10 puntos. ¿Y qué es eso de las desventajas? Pues vamos al último elemento de la carta luchador, las estadísticas. Es sencillo, unos puntos de ataque y unos puntos de defensa que determinarán el poder del luchador. Eso sí, encima tenemos los puntos en desventaja, y es que, dependiendo de la clase del luchador, será sustancialmente menos efectivo frente a otras clases. Así que cuando se enfrenten ataque contra defensa de esas dos clases, habrá que tener en cuenta las estadísticas en desventaja. Por ejemplo, un luchador de clase fuego al atacar a un luchador de clase agua lo hace en desventaja. Del mismo modo, al defenderse de un clase agua lo hace en desventaja también. Esta mecánica es ideal para que los luchadores de un nivel inferior puedan derrotar a algunos superiores a ellos siempre que logren atacar con ventaja. Y ahora el segundo tipo de carta, las cartas efecto. Estas son cartas más variadas y más difíciles de agrupar. Su función se resume en aplicar alguna mecánica que altere o bien al luchador al que se le asocia, o bien a algún rival, o bien a la partida en general. Por ejemplo, hay un conjunto de cartas que podríamos llamar reactivas, es decir, cartas que se activan al recibir un ataque. Por ejemplo, para evitar que suceda, o para hacer huir directamente al luchador, o para devolverle el golpe al atacante. Otro tipo de cartas efecto serán aquellas específicas para una facción. Como comentábamos antes, hay algunas cartas que tendrán mayor efecto si el luchador asociado es de una determinada facción, o directamente solo funcionarán si el luchador es de la facción correcta. ¿Y cómo se juega? ¿Cómo se usan estas cartas? Os presento el tablero. Aunque no es imprescindible para jugar, siempre será mejor de cara a ubicar mejor las cartas. Cada jugador dispone de 5 espacios para luchador y cada luchador de 2 espacios para cartas efecto. El objetivo será destruir el orbe del rival. Ese orbe tiene una defensa de 50.000 puntos en una partida básica. Para golpear al orbe deberás superar a los luchadores que lo defienden o aprovechar que no queden luchadores rivales. Cuando golpees a un luchador pueden pasar 3 cosas. Los puntos de defensa son mayores a los puntos de ataque. En consecuencia, el ataque fracasará. Los puntos de defensa y los puntos de ataque son idénticos. Esto no te permitirá derrotar al enemigo, pero sí dejarlo inactivo en el siguiente turno. Los puntos de ataque son mayores a los puntos de defensa. El luchador rival irá al cementerio y tú golpearás al orbe de tu adversario con la diferencia de puntos tras el ataque. Es decir, si atacas con 1500 puntos y la defensa era de 1000 puntos, el orbe del otro jugador recibirá un daño de 500 puntos. Y esto es básicamente en lo que se resume Faitta. Poco a poco el universo de este juego se irá expandiendo tanto por aquí como por las diferentes redes sociales, donde ya hay unos cuantos luchadores disponibles para conocer, así como varias cartas efecto. Además de ir narrando los eventos que han dado forma a los personajes y sus historias detrás de este universo cohesionado con tantos luchadores y luchadoras distintos, pero que comparten el mismo mundo, el mundo de Faitta. Si te interesa el concepto, no te olvides de seguir a Faitta en sus redes sociales, dejarnos un comentario y estar atento a lo que vayamos publicando.